nuestro gobierno ha generado un excelente clima de confianza. Y el mundo que nos siguen a través de este su canal Alegrando TV y todas las plataformas digitales que reproducen este espacio. Para mí es un placer estar a esta hora de la mañana con todos ustedes en este matutino de la mañana, Revista 47, por Alegrando TV y todas las plataformas digitales que reproducen el mismo. Yo soy José Ramón Santos, esto es una producción de Yosairi Benítez para Alegrando TV y Revista 47. Que Dios tome el timón de este espacio a partir de ahora y ponga a Él sus palabras en nuestros labios para nosotros hacer lo que siempre hacemos aquí, informar, decir las cosas que otros no se atreven a decirlas, a nuestro estilo, sin mucho bla 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 y mucho tecnicismo ni nada que le parezca, o entrebucar palabras para confundir. No, aquí somos natural, decimos las cosas como debemos decirlas, pero siempre apegado a la verdad y sobre todo informativo, que es el norte que nos une. Miren, hoy tenemos muchas informaciones y queremos compartirlas con ustedes, muchos temas de interés. Y voy a arrancar con un temita que no es un asunto económico, pero es algo un poco medio enojoso, porque nosotros la Curta Olímpica Carnavalesca Ciudad de La Vega, en vez de avanzar, como que retrocedemos. No sé qué pasa, porque en otro pueblo hay servicio nocturno, porque en estos tiempos que la vida anda muy rápida y muy complicada por la situación que vivimos los dominicanos, que muchas veces tenemos que hasta que tener 2 trabajos y cuidado si hasta 3 para poder suplir. Ahora mismo, si ustedes no lo sabían, hay muchas personas que después que salen de sus labores de una empresa X cualquiera, se dedican entonces a distribuir, porque en nuestro país nos encanta la moda, ahora todo el mundo pide todo prácticamente por internet, pago contra entrega, y hay muchas personas que se dedican a la distribución de esos paquetes y lo hacen en hora nocturna, en hora de la noche, después que culminan de realizar su labor en una empresa cualquiera. Pero ¿qué pasa? La Vega, los servicios en su gran mayoría son cuestionables. Siempre hay un pero, siempre hay una situación. Por ejemplo, el Banco de Reserva de la República Dominicana tiene una sucursal bancaria alojada en los edificios donde está una cadena nacional, que no voy a mencionar su nombre porque a mí ellos no me pagan publicidad. Ninguna de esas empresas han tomado nunca la prensa local en cuenta y yo no tengo por qué anunciarla. Es lo que yo digo y le hago una exhortación a los demás negocios de venta locales. Si ustedes fueran visionarios y tuvieran la forma de tener buenos capitales o asociarse con otros capitales locales e hicieran imperio para poder competir, porque esas empresas grandes tienen todos los privilegios, tienen todas las conexiones del mundo, tienen las grandes importaciones, no tienen trabas para eso, y ellos pueden hacer y tienen muchos productos propios que ellos mismos lo ofertan en sus grandes cadenas. Pero el comerciante pequeño, el comerciante local, se ha quedado rezagado, además de que la propia Cámara de Comercio y otras instancias que no tengo ahora muy claras en la mente,
no se han preocupado por proteger el comercio real y efectivamente de esa invasión que nos está llegando a la mayoría de los pueblos de grandes cadenas, tanto extranjera como local, que están afectando el comercio nativo, el comercio local, que no recibe buena educación, orientación, soporte, para que puedan competir un poco difícil y con todas estas tiendas grandes chinas, todos estos grandes negocios que se están instalando. Bueno, pues en ese tenor, un pueblo como La Vega, municipio cabecera, no entiendo la nueva disposición en términos de horario de la administración del Banco de Reserva. ¿Por qué no lo entiendo? Porque, por ejemplo, esa sucursal de esa cadena que está en la avenida Arriba, o en la intersección de avenida Arriba con la avenida Pedro A. Rivera, le da un servicio y eso a la vez es un gran desahogo con las demás sucursales de ese banco que tenemos en este municipio de La Vega. Pero ¿qué sucede? Que hace unos días ellos cambiaron el horario, ya entran a las 9 de la mañana todos los días de lunes a viernes y sus labores son hasta las 5 de la tarde. Antes abrían a las 8 y el horario era hasta las 7 de la noche. No, cambian, abren a las 9 y cierran a las 5 de la tarde. O sea, que ese servicio que muchos dejaban para hacer su cosa, bueno, tengo 2 horas, voy a hacer mi trabajo, termino las labores, voy y hago cambio, cuadro, y voy y hago mi depósito, o hago mis transacciones, o pago, qué sé yo. Ya de eso no se puede hacer. Cuando usted va a Santo Domingo, a cualquier plaza que tengan esos servicios, porque en la capital hay muchos edificios donde entran muchas personas, donde se hacen muchas transacciones a nivel empresarial, comercial, tienen estafetas de banco que te duran hasta las 12 de la noche brindándote servicio. Pero como estos son campos con luz, como le llaman ellos, los jeques, ese señor que es de Santiago, el señor Aguilera, el famoso armador de encuesta del PRD y luego del PRM, hoy es el gerente general del Banco de Reserva, cambió, parece, esas disposiciones. Entonces uno se pregunta, pero en Santiago hay muchísimas plazas que hacen lo mismo y dan esos servicios. Entonces La Vega, que es un pueblo que produce, que tiene muchos recursos, que tiene grandes transacciones con ese banco, yo no entiendo por qué cambiaron ese horario, que ahora entran a las 9 y salen a las 5 de la tarde, cuando antes se abría a las 8 y se cerraba a las 7. Me imagino yo que con un turno. Y los sábados se trabajaba de 9 a 1 de la tarde. Bueno, pues cambiaron esos horarios. Ellos son dueños de hacer lo que entienda, usted lo acepta o no. Pero yo entiendo que no es un asunto para protestar ni nada que le parezca, porque eso es un banco, pero son servicios públicos y son servicios que le ahorra tiempo y le facilita a muchos comerciantes, empresarios y todo aquel que hace transacciones a tener una dinámica. Pero ahora va a ser un poco complicado porque ellos van a abrir a las 9 en esa sucursal, no sé si en la demás, qué pasará. Y sus labores serán hasta las 5 de la tarde, punto. Que es el horario normal. Porque se supone que cuando esa estafeta se hizo y se colocó esa sucursal, se vendió de que iba a ser diferente a la demás. O sea, que aquí usted iba a encontrar un servicio nocturno después de las 5 de la tarde y ahora no va a ser así. Y por eso estamos haciendo
este comentario. Pero el banco es dueño de hacer lo que cree y entienda, porque ese es su forma, su norte, y ese es su derecho. Miren, la unidad canina o falto al servicio de la seguridad del país. En el Día Mundial del Perro, la DNCD destaca su ardua labor en la lucha contra el narcotráfico y su delito conexos. Detrás de cada misión hay una historia, una personalidad y un propósito. En este Día Mundial del Perro honramos a los fieles guardianes de nuestra frontera, Park, Jan, Mata y Park, los agentes K9 que forman parte activa de nuestra lucha frontal contra el narcotráfico en la República Dominicana. Hoy te lo presentamos como los compañeros leales que son tanto dentro como fuera del servicio. Estos caninos no solo son herramientas clave en las operaciones de inversión en puerto, aeropuerto y puertos fronterizos, sino que también son miembros fundamentales de nuestra institución. Gracias a su riguroso entrenamiento basado en el juego y el esfuerzo positivo, protegen a nuestra sociedad con una efectividad que la tecnología no puede aplicar. Fuera de sus horas de servicio, disfrutan del descanso, el afecto y los cuidados de sus manejadores, con quienes forman un binomio inseparable basado en la confianza mutua. Así tratan en esa institución. Yo le voy a mandar, señor director, para que ustedes puedan ver esos hermosos ejemplares, que son lindos, pero son efectivos en el trabajo de las labores de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ahí le estoy mandando, señor director, los señores K9, que son miembros activos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y hacen un binomio ahí con sus compañeros increíble. Ellos son héroes en su trabajo. Miren ahí ese hermosuro. Me llamo Jack. Mire ese color de ese hermoso ejemplar. Un pastor alemán, 5 años tiene. Y tiene 4 en el servicio. O sea que ese es un gran ejemplo. Vamos a continuar con el otro. Ahí está el Everest Canino, Día Mundial del Perro, que la DNCD honra. Y vamos a presentar en la Soy Manta. Me encantan la caricia, sí, le encantan la caricia, pero él está 2.5 años tiene, 1 año en el servicio. Bueno, nos vamos con el último, señor director. Bueno, ahí está también, tiene 2.5 años y tiene 1 año en el servicio. Son adorables esos perritos, pero ya usted sabe que están ahí, donde se pararon hay problemas. Bueno, pues felicitamos a la Dirección Nacional de Control de Drogas porque anda siempre a la vanguardia en ese trabajo. Miren, yo hablando de droga y hablando de la Dirección Nacional de Control de Drogas, a veces nosotros los que trabajamos en estos medios, muchas veces no queremos hacerlo gracioso con el público y a veces utilizamos estos canales, estas vías de comunicación para hacernos, yo digo y repito, lo gracioso y muchas veces de difamar y muchas veces de desinformar también, porque ustedes saben que aquí pasan muchas cosas que a veces uno no le entiende. Porque es que todo aquel ciudadano que ejerce esta profesión
la debe hacer con responsabilidad, sin doble moral, y decir siempre las cosas lo más que se parezca a la verdad, pero no lo que a mí se me quiera ocurrir decir para yo querer quedar bien con ciertos sectores o tener un protagonismo o venderme como lo que no soy. En República Dominicana, en las últimas décadas, han habido muchos problemas con el tráfico, consumo, distribución de estupefacientes en el país. Muchos dicen, bueno, pero a nadie lo obligan a que consuma droga, como tampoco a nadie obligan a que tiene que estar, como dicen muchos, porque aquí todo es un cliché. Se investiga muy poco y se habla mucho, pero tampoco es cierto que obligan a nadie a que tenga que tener venta obligatoria de puntos de droga. Porque déjenme decirle con toda honestidad, ese organismo que se llama Dirección Nacional de Control de Drogas, además de la Dirección Nacional de Control de Drogas, existe otro departamento que se llama Consejo Nacional de Control de Drogas, que es un consejo que se encarga de orientar, de darle seguimiento a esas personas que están enfermas. La Dirección Nacional de Control de Drogas es un organismo que se encarga de represión, de la persecución. Hay otros organismos como la policía, que también hace su labor, y dentro de todo eso se ven muchas cosas. Y también está el Ministerio Público, y están los jueces, que son los que tienen la última palabra, porque cuando a un juez se le presenta a un individuo, un ciudadano, con X cantidad de sustancia, procesado, y se lo presentan y le dan una fianza, entonces ya eso no es asunto del organismo que hizo el trabajo para apresar a esa persona. Ya eso está en la defensa del abogado, en la parte técnica, y en el fiscal y el juez que le toca el caso, es porque lo sueltan. Pero no es porque no hacen la labor de someterlo. Muchos te dicen, bueno, por el sistema. No, esto no es cuestión del sistema, porque hay un procedimiento que es agotado. Y la ley 50/8 es clara y precisa cuando tú la lees. Entonces, el juez y el fiscal no es interpretar, es lo que te presentan, es lo que debe ser. Además, que cuando un ciudadano es apresado con una cantidad que excede a lo que establece la ley, eso va al INACI y de allá eso viene con un veredicto oficial de la cantidad, la pureza y todo eso. Y en base a eso es que tiene que ser procesado el imputado que está involucrado en ese tipo de cosas. Bueno, pero el problema es que eso en estos medios eso no vende, lo que vende es el morbo de que hay qué sé yo cuántos puntos de droga, porque es verdad que el día pasado se veía en Google, porque usted no puede venir aquí a disfrazar la cosa, que la cosa hay que decirla como son. Se decía eso y se veía como un mito, y es verdad que habían algunos payasos, porque ellos hay muchos creativos que se dedican al mundo de la delincuencia, que eso porque todo el que vende droga es un delincuente. Aunque muchos creen que son empresarios, y así muchos lo ven, no, son delincuentes. Entonces esas personas, muchos de ellos son creativos, se pasan de contento, ¿verdad? Y entonces se ponen como, por ejemplo, usted quiere que sé yo qué, en el punto tal está, y te ponían ahí un mapa, una vaina. Ya eso es un asunto muy profundo para lo que tienen que investigar, porque ya ahí no es un simple vendedor, ya ahí
ahí lo que hay es una, ¿cómo le llaman a esto? Una organización bien estructurada que tiene herramientas, que tiene recursos, tiene conocimiento de tecnología, entre otras cosas. Entonces ya eso es una mafia organizada que tienen que darle seguimiento para ver dónde está la raíz. Entonces, muchos comunicadores y periodistas a veces queremos entrar a hablar de ese tema y lo cogemos por lo más fácil. Vamos a darle a la institución o vamos a darle a X miembro. No, hay que irse a la raíz del asunto si usted va a hablar de eso. Porque es verdad que en una ocasión hubo hasta un presidente que dijo que aquí habían más de 30,000, no 10,000, oíste a ti que estaba hablando ayer de esa vaina, no 10,000, no, más de 30,000 puntos de droga. Pero no agarraban a nadie ni lo presentaban, ni presentaban la tonelada, porque ha habido mucho cambio, así como cambia la sociedad y como cambia todo. Ha habido cambio en todo, pero lo que no se puede negar, que durante el tiempo que tiene el vicealmirante vegano de naturaleza y de origen y de orgullo, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, con su equipo fenomenal que ha tenido durante esta temporada, que él ha estado allí al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esta gente, con los servicios de inteligencia de otras instituciones, han hecho un trabajo fenomenal. Pero recuérdense que estos 48,000 kilómetros cuadrados que tiene República Dominicana, hay muchas entradas y hay muchas rutas que entran a la República Dominicana que nosotros, la inmensa mayoría de los dominicanos, no conocemos, porque no tenemos las herramientas, o tampoco nos dedicamos a hacer las investigaciones del lugar sobre eso, sobre esa parte. Entonces no hay todo un personal, ni todos los equipos correspondientes para tener control de toda esa ruta. Porque mientras una institución está pendiente de que en San Juan hay una situación que hay que enfrentarla, en San Pedro, por otro lado, están pensando otra cosa, y así sucesivamente. Pero hay que reconocer que esta administración ha sido la que más ha enfrentado con gallardía el tráfico, el microtráfico y el crimen organizado que se dedica a esos negocios turbios, complicados, criminales, que es la venta y tráfico de droga. Y tú escuchas a muchos comunicadores hablar de forma aérea para hacerse lo gracioso y contentar a la población, pero no se van al meollo de los asuntos. Porque esto para mí no puede ser bueno y para aquí ser malo. Yo a veces no entiendo esta sociedad. En verdad yo no la entiendo. Porque aquí la gente, la mayoría lo que busca es sonido. Y no se puede vivir del sonido. Se debe vivir la realidad. Porque todo es raro en esta sociedad que no nos ha tocado vivir un ambiente complicado con un familiar, un amigo, un allegado que no haya sido un enfermo o esté en ese mundo, que es tedioso, complicado y ya está peligroso. Aquí hay personas que tienen décadas en eso, pero no se arrepienten. Y hay otros que buscan ayuda, que le hacen de aquí, lo sacan y lo meten y vuelven y caen, porque no tienen fuerza de voluntad. Pero aquellos que nunca han caído en eso, hay que darle gracias a Dios. Porque yo conozco personas que tú lo oyes hablando y son los más serios, los más pulcros y más cosas, y son enfermos. Y ellos no quieren reconocerlo y son enfermos. Lo que pasa es que tienen autocontrol.
porque yo cierro este tema diciendo lo siguiente. Aquí la gente habla de esos pobres infelices que viven en los barrios. Es verdad que en los barrios la mayoría de la gente también son unos vagabundos, unos charlatanes que apoyan todo eso, porque ¿cómo es posible que en un sector usted le vayan a poner un punto de droga y usted lo acepte por 2 o 3 cheles que le den una dádiva, y son los primeros que encubren? Y cuando están haciendo servicios de inteligencia o van a hacer un allanamiento, los primeros que salen hablando pendejadas, esa gente son serias, esa gente son aquellos honorables, son los mismos que viven en los barrios. Esa doble moral que se aplica aquí, porque aquí lo que se vive es doble moral. Usted no ve el lío que hay ahí ahora, con 2 gente que ya se le están cayendo la careta por los enfrentamientos que tienen, que después hablaré un poquito de eso, pues no va a entrar ese tema aquí. Pero en verdad, el ser humano tiene que dejar la doble moral, y el comunicador respetuoso tiene que decir siempre la verdad, no andar como andan muchos por ahí, no, porque hay qué sé yo cuánto, y qué sé yo qué, eso es farándula, para buscar sonido, para hacerse lo gracioso. Usted no ve lo que está pasando aquí, que hay personas que estaban en instituciones y no eran buenos, y ahora tú lo ves que son los más pulcros, y tú oyes gente ahí hablando en los medios de comunicación y diciendo cosas que tú dices, wow, pero ven acá. Y pues cuando tú ves una editorial, a mí que nadie me venga con esa historia. Todo el mundo tiene derecho a reivindicarse en la vida y salir a flote y a camino, y tú no le puedes enrotrarle cualquier error del pasado. Sí, trató de salir y enderezarse, pero eso es algo que se queda ahí, y que esta sociedad no te lo perdona tan fácil. En el momento que tú menos crees, te lo van a enrotrar. Pero aquí hay mucha gente que no entiende eso, y tú lo ves que andan buscando un protagonismo, porque ahora se está viviendo en la época de los views, de quien más sube contenido para buscar también Michelito, y a la vez sonido para mantenerme en la paleta pública. Y no te hacen y no te dan una información veraz, objetiva, que sea creíble. Y por eso que la sociedad está que ya no cree absolutamente en nadie, lamentablemente. Vamos a la pausa, señor director. Retornamos en breve con su espacio Revista 47. En solidaridad con las víctimas de abuso sexual. En todas sus manifestaciones, sabemos que son muchas. Y que no se atreven a hablar, ponemos nuestra voz. El abuso sexual es una de las muchas manifestaciones de violencia de derecho que existen en perjuicio de los más vulnerables en todos los ámbitos. El abuso no requiere consumar un acto para ser tal. Un toque inadecuado, una conversación incómoda, una insinuación fuera de lugar, una foto explícita. También es abuso. También es abuso. También es abuso. La impunidad es la suerte de estos depredadores en el sistema dominado por una cultura machista y que perpetúa la victimización del abusado. Por eso damos la cara. Por penas más duras. Para estos violadores, castradores de vidas y de sueños. Por ellas, las víctimas, queremos decir: basta ya. 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 Basta Basta ya. ya. Somos tú. Aló. Ma, Dios te bendiga, mi hija. ¿Cómo está esos aires por allá? ¿te acuerdas el dinerito que estabas juntando para cambiar los muebles? Sí. Te mandé la remesa. Recibe y guarda tus remesas directo en tu cuenta de débito Alaber. Más información en alaber.com.do. Cayeron los chelitos. Alaber, Asociación de Ahorros y Préstamos. ¿Quieres saber dónde encontrar el pollo más sabroso de La Vega? Pues no te muevas. Si quieres probar un pollo asado al carbón con ese saborcito del campo, solo hay un sitio, Pollo el Big Daddy. Y no creas que solo es pollo. También tenemos longaniza hecha en casa, chuleta ahumada, costillas y filete de cerdo como tú lo pidas. Imagínate. Pollo jugoso con unos fritos verdes, pan con ajito, guineitos y cazabe. Todo eso y más en un solo lugar. Nos encuentras en el Parque Lineal El Rito, en La Vega. Así que, ¿qué esperas? Ven a probarlo tú mismo. En Pollo el Big Daddy, cada mordida es una fiesta de sabor.
Te esperamos. Recuerden, mis amigos, que este espacio llega como una fina cortesía de Ingeniería Carpio SRL, una empresa del ingeniero Nano Carpio y Asociados. Estamos ubicados en la autopista Duarte, próximo a la rotonda de Jeremías, en esta ciudad de La Vega. Cuando usted viene de Santiago a La Vega, por la autopista Duarte, antes de llegar a la rotonda de Jeremías, a mano derecha, ahí está Ingeniería Carpio SRL. Te ofrece construcciones de carreteras, puentes, edificaciones, cálculo, supervisión y todo un mundo de la ingeniería. Si usted tiene su proyecto y quiere desarrollarlo, nosotros también se lo desarrollamos. Pero además le alquilamos todos los equipos que usted requiere y reparamos todos los caminos vecinales que el Estado requiera. Ingeniería Carpio SRL, una empresa del ingeniero Nano Carpio y Asociados. Por si usted quiere abrir su trocha y quiere hacer su notificación o quiere darle acceso a su finca, también nosotros le resolvemos ese problema. Llame a los teléfonos que están en pantalla, 829-273-1515, 809-786-7443. Ingeniería Carpio SRL, una empresa del ingeniero Nano Carpio y Asociados. Continuamos con este su espacio Revista 47, el matutino de la mañana, diciendo siempre la verdad, pegado a la verdad lo más que se pueda. Miren, señores, hay un tema con los partidos políticos, señor director. Se dice que van a eliminar 26 partidos que están de más en la República Dominicana. Esos partiditos que la mayoría de sus presidentes y líderes lo que viven es del negocio. Cada 4 años se echan un dineral, pero además del dinero que la Junta tiene que darle a la mayoría de sus partidos, dependiendo de la cantidad de votos que sacan, y muchos que son vivos tienen décadas en eso, negociando, además del dinero que le da la Junta. Cada vez que hay elecciones hacen acuerdo con el partido que puede tener el triunfo, y además de todo eso hay que darle una posición o varias posiciones dependiendo de la cantidad de votos que sacan en la administración pública. Pues resulta que el tribunal electoral, me imagino yo será, está analizando la posible desaparición de casi 26 partidos que no reúnen las condiciones, que lo que son es buscavida, que son los que han llevado a la mayoría también de la población dominicana a desencantarse, porque dentro de esos partiditos habían esperanza en la población. Ahora, ojo con esto, habría que ver si los partidos que quieren dejar son los 5 partidos del sistema, que tú lo echas los 5 en una licuadora y tampoco saca uno. Porque si van a revisar 26 partidos políticos, porque no funcionan, que no reciben, también los 5 principales partidos, que son los que tenemos en la República Dominicana, debieran ser evaluados en qué ellos gastan el dinero que le da la Junta, cómo ellos se administran cuando hacen sus convenciones internas, que hacen lo que le da su maldita gana y nadie dice nada. Porque la mayoría de los partidos aquí lo que hacen es que imponen a la gente a sangre y fuego. Yo soy del grupo fulano de tal y yo soy del grupo X.
de fulano de tal, y fulano de tal y Y, X, se ponen de acuerdo para hacer lo que ellos les dé su santa voluntad, en contra de los intereses de la inmensa mayoría, que no importa que la inmensa mayoría sean los líderes, sean los que tengan que salir a buscar, que son los que controlan la zona, que son los que controlan los municipios, que son los que hacen el trabajo social. X y Y dijeron que es así y así se quedó. Y eso es en todos los partidos políticos. Que un grupito que con esa mano usted lo cuenta a todos. No, me voy a poner a arriesgarme. Con estas dos manos usted lo cuenta y sobra gente. Entonces ese grupito de 10 siempre tienen el control de los recursos, de lo que hay que hacer. Si el partido gana, esos son los que van a nombrar. Si usted le cae pesado a uno de esos, usted no reina. Pero todo eso pasa porque todavía aquí nunca han puesto un ejemplo con ninguno de esos azarosos que son los que están al frente de esos partidos, que abusan del trabajo de muchísimas personas. Casos, hay miles. Usted no va para ningún lado. Pero señor presidente, el presidente le paró, compañero, pero ese es un compañero que yo tengo un compromiso porque esa persona hizo su trabajo desde tal tiempo y siempre fue ahí, estuvo al principio conmigo y es un compañero valiosísimo. No, ese no puede ir ahí, señor presidente, no. El que tiene que ir es Pedro el Cojo, el tuerto, que ese es el bueno, ese el que nos aportó, ese es el hombre de confianza, el hombre que se tira. Pero entonces el compañerito que hizo el trabajo, ese no. Ese después, señor presidente, le damos algo para calmarlo, si es que aparece. Pero vamos a poner al tuerto, que ese es el nuestro. Y así sucesivamente se manejan las cosas. Y entonces los presidentes también se dejan sorprender. Porque déjenme decirle que un presidente que maneje los nombres, por ejemplo, eso no es para todo el mundo, eso hay que tener un control del carajo y una agilidad mental increíble. No todos los políticos tenían ese don que tenía don Juan, Peña Gómez, hasta el mismo Balaguer, Jacobo Macluta, esa gente. Miren, yo le voy a hablar de Jacobo. Jacobo era un tipo que iba a una provincia y comenzaba a preguntar, ¿y fulano? ¿Y fulano? ¿Y en qué está fulano? ¿Y la salud de fulano cómo va? Óyeme, eso eran políticos que estaban activos y dominaban y tenían raíces con su gente. Pero eso era otra época, que no podemos vivir tampoco del pasado. Pero en el presente, bueno, usted ve en el estilo, usted habla con Leonel Fernández y Leonel Fernández, ¿qué es la palabra que utiliza? Líder, ¿cuál es la palabra de él? Profesor. ¿Cómo está usted, profesor? Pero todo el mundo no es profesor. Pero usted no sabe que eso es un cliché para dominar, para no confundirse. Ese base en eso. Profesor, ¿cómo está usted? Porque no conoce los nombres de todo el mundo. Peña Gómez conocía los nombres de todo el mundo. Está bien que había un cliché, compañero, que yo que no, pero Peña sabía los nombres de cada quien, de los principales dirigentes, quienes eran, y ese tipo de personas dominaba. Pero estos líderes de ahora no dominan a nadie. Porque no tienen esos conocimientos. Porque en la política ahora lo que se ve es el negocio. Aquí hay muchísimos ministros que antes andaban comiendo légamo y chicharroncito y platanito por ahí, y hoy ellos no se acuerdan de nada de eso, porque ya ellos están a otro nivel, donde hay mucha gente alabándolo y con muchas cosas, y ya ellos se olvidaron de que en los pueblos pequeños existen seres humanos que también se la jugaron, pero ellos no entienden eso, ni están pendientes en usted. Mientras ellos estén en esa burbuja, que esos grandes fenómenos de la capital, porque óigame, usted, y voy a hablar ahora para La Vega, los veganos con su propia gente son muy crueles y lo humillan. Pero qué falta hacen muchos veganos
en posiciones que antes se criticaban por la conducta y la forma como ellos manejaban la cosa. Y ahora, ¿a quién usted lo critica y a quién usted puede ir a tocarle a la puerta? Yo voy a decir esto y hoy me lo voy a jugar con esto. Es lo mismo. En el 98 hasta el 2010, la sindicatura de La Vega, es lo mismo. No, no es lo mismo. Principalmente para los que están ahí dentro de ese ayuntamiento. No es lo mismo. Cuando a ti se te presentaba un problema de salud y tú no tenías a quién tocar la puerta, ¿para dónde tú te mandabas, bebé? ¿Cómo que se llama, líder, esa calle donde está el supermercado de nuestro amigo? Bueno, yo no me importa porque ese sí es vegano. Yo, a los que son de aquí de La Vega. Héctor González, ¿cómo que llama esa calle? Pues, ese no es la Carolina para allá. La Tito Batista es. Donde está el semáforo para arriba, ¿verdad que sí? Antes de llegar a un colegio, que no voy a mencionar el nombre, que está allá a mano izquierda, a 2 casas, se le olvidó mucho quién era que vivía ahí. Ahí vivía el ingeniero Fausto Ruiz, que era el alcalde, que a veces tenía que ir saliendo rápido para una actividad para Santo Domingo, porque fue presidente fundador de la federación, y tenía que pararse y atender 50 y 60 gente que estaban ahí. O decirle, bueno, mañana a tal hora, que yo no puedo ahora porque tengo que irme, porque tengo una necesidad y no puedo pararme porque tengo un compromiso. Él siempre salía tarde, pero estaba ahí. Y cuando regresaba, todas esas cartas resolvían. Y ahora, vayan donde la que está ahí, a que le resuelva. ¿Dónde están las farmacias? ¿Y dónde están las compras? ¿Y los trabajos sociales? No están. Y muchos come mierda que están hablando disparate ahora, que se beneficiaban de esa gestión y que se inventaban cosas y que no eran nada y que tenían, coño, más miseria que el diablo, también se beneficiaban de los torontontones de ahora, que son los intocables, que se ven allá arriba y se creen que son la última Coca-Cola del desierto, pero con ese señor resolvían, y lo que era un simple alcalde, pero resolvía en los cuarteles, resolvía con lo que tenía que hacer. Si usted tenía una necesidad, no importa si era morado, amarillo, blanco, lo que sea, él daba la cara y buscaba la forma porque no veía colores. Y que me digan a mí que no. Ese teléfono está ahí, está en pantalla. Llámeme y demiéntame y dígame que no era así. No había un ciudadano que tuviera un problema que si fallecía, que no se le resolviera con un ataúd o que no se le mandara su café y su cosa, y muchas veces hasta la compra para los 9 días. Eso es una tradición, ¿verdad?, en la población, pero es la realidad, y ahora se hace. ¿A dónde usted va? Dígame a alguien, llámeme y dígame dónde usted va. Porque las cosas hay que decirlas como son. Porque siempre han habido un grupo de vagos que no sirven para nada, que siempre están a la espera de que le den. Pero quien está en una función tiene que ser una persona humana, de carne y hueso, no mecánica, o creerse la película que eso va a ser para siempre, porque usted puede ser lo que usted quiera. Joaquín Sánchez fue alcalde y murió, coño, en la extrema pobreza, dando pena ahí, pidiendo un platanito para poder comer. Y da pena decir eso, pero es la realidad. Y la población que hizo, se olvidó, mi hermano, lo olvidó, lo apartó, porque era otra generación. Coño, por ese señor fue que te hizo la ciudad, te la transformó. Cuando esta vaina le llamaban la ciudad de los canguros, que muchos de ustedes ni siquiera todavía estaban formados, ni el padre de ustedes había conocido su madre, ni nada que le parezca. Y ese señor hizo. Entonces, tú no puedes olvidarte de eso. Y los políticos actuales, ¿usted sabe qué es lo que está pasando con los políticos actuales? Que se nublaron. Se olvidó de dónde salieron.
se olvidaron de sus amigos, porque ahora es Roberto Cavada, ¿cómo que se llama la otra que vive en la que más sabe? Difeble, qué sé yo qué, Uchilora, pero se olvidó y se olvidaron que cuando no eran nada, que andaban con los zapatos pichados, era aquí en La Vega, los muchachos del patio, como ellos le llaman, los periodistas, los que con un juguito lo allantaban, y apueste a mí que si yo llego, ustedes llegaron. Usted llegó y llegaron ustedes y no ha llegado nadie, porque todo eso se olvidó, porque los nuevos amigos lo hicieron así, ¡guau! Y lo arroparon y lo atraparon y lo tienen secuestrado, y mientras tanto, ¿qué? Pero a ustedes se les está olvidando que cuando esa burbuja se desaparezca y tengan que volver a poner los pies en el lodo y aterrizar, aunque tengan todos los cuartos del mundo y todo el poder, aunque aquí hay gente que es difícil que vuelvan para esta ciudad, pero aquí fue que nacieron y se desarrollaron y se pusieron grandes, aunque puedan estar allá en la cima, tarde o temprano tienen que volver, porque déjenme decirle algo. Todos los grandes políticos de estos partidos, principalmente del partido que está en el gobierno, son de provincia. No es que viven en Santo Domingo, ni son de Santo Domingo, y tienen que volver a recurrir a su territorio, aunque vivan en la capital, porque allí es que se hace todo, pero tienen que volver a su territorio, a tocar puertas y a volver si quieren seguir en la política. Y esas personas difícilmente no quieran seguir en la política, porque son todavía personas jóvenes y porque tienen mucho que ofrecer. Pero ahí van a encontrar y van a conocer muchas cosas. Pero yo cierro diciendo que cuando usted está en una función pública, usted tiene que ser una persona abierta. No es una persona que esté siempre ahí para todo, no, porque eso es imposible. Pero una persona abierta, porque reitero, se critica y muchos fueron los culpables, porque aún así ganó con todo un partido prácticamente en contra de todos esos gurús que eran del PRD y que después y que se beneficiaban, pero no querían saber de Fausto Ruiz. Y fue así tanto que hasta lo vendieron como Judas. Y los 1.500 votos, que si todo el mundo sabe la historia aquí, pero que nadie se acuerda, porque aquí hay periodistas y comunicadores que cada vez que se quieren hacer graciosos dicen que no, pero se beneficiaron de eso. Y usted sabe por qué muchos aquí atacan. Yo gasté todo lo mío al lado de Fausto Ruiz y mi tiempo atrás de nada. Y todavía cuando nos sacaron en el 2010, y Kelvin Cruz lo sabe, que éramos los que teníamos que estar al frente de la batalla para que le pudieran dar algo a muchos de esos malos agradecidos que andan ahí, que hoy no le agradecen a nadie, que miran a uno con odio, con qué sé yo, que son un grupo de salta para atrás, que no son nada. Un grupo de rullidos que se creen la última Coca-Cola, pero te miran así de vaina porque tal vez tienen algo. Pero se le olvidó quién era los que estaban peleando para que le dieran algo, algunos que se lograron tenerlo. Pero durante toda esa década que duró Fausto al frente del ayuntamiento, ahí sí uno era bueno para resolverle problemas. ¿Sabe la cantidad de problemas que uno resolvía? Y lo que salió fue limpiándose el trapo de pantalón, todo rullido que le quedó a uno. Pero son vivencias que están ahí. Y esa es la satisfacción que uno se lleva. Y decirle a los hijos de uno que ya están adultos, yo crucé por ahí, gracias a Dios salí por la puerta grande. Y muchos malos agradecidos que hay ahora en este gobierno y en este partido, comían de esas manos y hoy miran a uno. Y algunos se atreven hasta a decirle que uno es un frustrado. Es coño. ¿Cuánta vaina tiene uno que escuchar en este país? Pero la vida es así. Por eso es que está tanta persona desencantada de este sistema politiquero barato que tenemos. Porque muchos no se acuerdan de eso. Y muchos salamis que eran grandes canchanchanes y funcionarios en los gobiernos pasados y que hoy son los príncipes, tienen muchas escuelas, apadrinados con canchanchanes que tienen dentro, tienen muchos negocios,
Hay algunos que son funcionarios que estaban quebrados y de la noche a la mañana ya están bien. Y como este pueblo no es tonto ni es estúpido, eso se ve a simple vista, porque si usted no tenía ni una licuadora de buenas primeras, ya usted tiene buenos negocios que se ven otra vez como que florecieron. Algo está pasando, ¿verdad? De algún lado está llegando la bonanza. Pero todo eso lo observa la población. Y aquellos que se rejodieron la vida y trabajaron están lánguidos del hambre, ¿verdad? Abotezando, ¿verdad que sí, profe? Para poder, pero eso todo ahí se ve. Y ahí es donde está el quid del asunto. Usted no ve lo que está pasando con el famoso Piro y el señor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque. Comenzaron muy bien, ¿verdad? Y no se tiraban. Hubo una reunión. En esa reunión como que la careta todo el mundo se quitó. Y que como que los intereses han salido a relucir por algún lado. Y desde que Santiago Matías habló de candidatura, vinieron los frentes y comenzaron a salir. Y hasta el punto tal que ahí anda el Piro con una, ¿cómo le llaman a eso, líder? Dembow es lo que ella canta. El dembow es. Ahí anda una tiradera, compadre, vea, y se dijo lo que tenía que decirse. Porque los intereses salen a relucir. Como hay sectores, dentro de los mismos faranduleros y pagineros, que tampoco ya soportan al Piro, que le están enfrentando, entonces ahí salieron a relucir la vaina de los que Nini, los famosos memeros que han sido destapados a la luz pública, ¿quiénes son? Pero así hay muchísimos periodistas de relieve, de alto nivel, que están enseñando refajo, como dicen por aquí en el Cibao, porque no se aguantan. Y hay otros que, porque usted esté trabajando en el gobierno y usted tenga una función, eso no significa nada, porque si usted está es porque es un profesional o porque se lo ganó. Eso no tiene nada que ver. El problema es que aquí hay mucho con doble moral. Y usted ve aquí en La Vega son pocos, pero hay muchos. Y de lo que hay, la mayoría no son auténticos PRMistas, ni revolucionarios, ni vienen de ahí, ni tampoco tienen más capacidad que los demás, pero son canchanchanes de X y de Y. Vamos a la pausa, eso no vale la pena seguir hablando de eso. Retornamos en breve. Como tu hogar propio. Tener tu casa o apartamento es posible con Alaber. En Alaber atendemos tu solicitud rápidamente y te ofrecemos asesoramiento durante todo el proceso de adquisición. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas o ingresa a www.alaber.com.do y completa una presolicitud en línea. Síguenos en nuestras redes sociales, @AlaberRD para más información. Alaber, Asociación de Ahorros y Préstamos. ¿Quieres saber dónde encontrar el pollo más sabroso de La Vega? Pues no te muevas. Si quieres probar un pollo asado al carbón con ese saborcito del campo, solo hay un sitio, Pollo el Big Daddy. Y no creas que solo es pollo. También tenemos longaniza hecha en casa, chuleta ahumada, costillas y filete de cerdo como tú lo pidas. Imagínate. Pollo jugoso con unos fritos verdes, pan con ajito, guineitos y cazabe. Todo eso y más en un solo lugar. Nos encuentras en el Parque Lineal El Rito, en La Vega. Así que, ¿qué esperas? Ven a probarlo tú mismo. En Pollo el Big Daddy, cada mordida es una fiesta de sabor. Te esperamos. Recuerden, mis amigos, que este espacio llega como una fina cortesía de Ingeniería Carpio SRL, una empresa del ingeniero Nano Carpio y asociado. Estamos ubicados en la autopista Duarte, próximo a la rotonda de Jeremías, en esta ciudad de La Vega. Usted busca construcciones, no, nosotros le ofrecemos construcciones de carretera, puente, edificación, cálculo, supervisión y todo un mundo de la ingeniería. Además, reparamos todos los caminos vecinales que se requieren. Y si usted tiene su proyecto
y quiere desarrollarlo, nosotros también se lo desarrollamos. Ingeniería Carpio SRL, una empresa del ingeniero Nano Carpio y Asociado. Llama a los teléfonos que están en pantalla. 829-273-1515, 809-786-7443. Ingeniería Carpio SRL, una empresa vegana al servicio del país. Mire, señor director, vamos a ver estas imágenes rápidamente porque ya de tiempo sabemos que está encima de nosotros. Y vamos a ver estas imágenes que tenemos aquí, que es algo que ocurrió en San Cristóbal, donde la fiscal titular, pues, o la fiscalía de allí, habló sobre el tema del famoso Miguelito, que ha creado un problema, un revuelo, porque se estaba esperando el informe oficial del INACI para ellos poder explicarle con claridad meridiana sobre ese caso. Ella defiende, la fiscal, la autopsia en el caso de Miguelito. Los familiares, amigos y allegados dicen todo lo contrario. Bueno, pero hay un detalle que ahí es bueno tener, porque cuando la sociedad comienza a cuestionar la veracidad de un informe oficial, esa sociedad y los familiares, para poder discutir técnicamente, ¿verdad?, científicamente y sobre todo legal, tienen ellos que avalar esa autopsia o criticar esa autopsia con otra. Y yo, hasta donde tengo conocimiento, el único que se atrevía a hacer eso era un patólogo que había aquí, que se me olvidó el nombre, creo que apellido Sarita, que cuestionaba y si tenía que hacer otra autopsia, se hacía. Y que yo tengo mucho, no sé si esa persona falleció o todavía está elaborando, pero la verdad es que es difícil tú cuestionar una autopsia sobre un caso a las autoridades que debieran ser ellos la confianza para todo, porque si el INACI te da, porque hizo una autopsia, porque son los que están preparados, porque son los que tienen los conocimientos, y da un veredicto y los familiares se sienten inconformes, entonces ¿a dónde tendrían ellos que recurrir para que puedan cuestionar ese informe oficial? Es difícil, es complejo. Entonces aquí en este país no funciona nada, si lo vamos a ver desde ese punto de vista. No, hay que tener cuidado, porque se supone que las autoridades deben actuar siempre apegado a las leyes, siempre apegado a la parte técnica, y que esos informes deben convencer, porque entonces uno se pregunta, entonces hermano, ¿de quién diablo que nosotros estamos? De ser así como dicen los familiares. Bueno, ese tema yo lo dejo hasta ahí. Yo finalizo, porque el tiempo no me va a dar, diciendo lo siguiente. En el día de ayer, señor director, y pueden ponerme la imagen para que la vean, pero ya el tiempo se nos fue encima. El licenciado Dani Holguín, quien es el presidente del PRM en La Vega y director ejecutivo o director de operaciones del ayuntamiento, se quejó públicamente del maltrato que le está haciendo la Policía Nacional a conductores de motocicleta en la ciudad de La Vega. El coronel Ramón Dicló Mateo, este señor cuando llegó a la ciudad de La Vega ya hace un par de meses, hasta el día de hoy este señor nunca se ha reunido con nadie. Y da pena, honorable licenciado Dani, mi hermano, que yo lo quiero muchísimo, aunque no quiere mucho saber de mí, pero no importa. Da pena que ustedes como dirigentes políticos y como líderes de esta ciudad y del gobierno no tengan fuerza con la policía. Porque eso muchos lo ven de esa manera, que ustedes no tienen fuerza con la policía y que por eso tienen que recurrir a la prensa
a los medios de comunicación para desahogarse, porque ustedes no pueden ir a buscar un motor. Coño, por eso da pena y vergüenza, porque en otro gobierno la policía entregaba y no tenía esa forma. No sé qué es lo que está pasando con ese cuerpo Catren, con ese cuerpo policial. Desde el punto de vista que yo lo puedo ver, veo que hace falta, hay mucha indisciplina ahí. Pero también por parte de las autoridades han sido blandengues. Porque mire, yo siendo gobernador de una provincia, a mí ningún oficial, ni nadie que esté en el tren gubernamental está por encima de mí. Ni yo me voy a convertir en blandengue, después que digo una cosa voy a saltar con otra. No, yo se equivocó. Usted llegó aquí, tiene que presentarse a mí, porque usted está bajo mis órdenes. Porque yo soy el representante o la representante del gobierno en la ciudad. Pero eso es como, porque Diclo no se ha reunido con nadie, ni se ve ninguna actividad. Señáleme una actividad social donde usted lo hayan visto a él. No, y no se reúne con nadie ese señor. Y aquí había un general y había un comandante que ese se reunía con todo el mundo. El coronel, el general Constanza, Jarabacoa, Gima, La Vega, estaba siempre presente. Y este señor Guzmán, que era el subdirector, con la Junta de Vecinos, con la Federación aquí, que con una actividad por allá, y en todos los sitios estaban presentes. Por este señor llegó aquí a La Vega y nadie lo ve, nadie lo conoce. Déjeme ver si yo cuento una foto, señor, antes de irme, para que usted lo conozcan, porque nadie conoce al coronel Diclo. Nadie, porque ese señor no lo ve nadie en ninguna actividad. Por ningún lado se ve este señor haciendo nada. Entonces, ahí le voy a mandar una foto, señor director, para que la gente lo vea, para que Dani vea. Dice Dani que el miércoles se van a reunir Diclo y la gobernadora y él para tratar esto y otros asuntos, porque eso tiene cansado a la población de La Vega, quitándole los motores, y nadie dice nada. ¿Me puede enseñar la foto, señores? Ya no vamos. Ese Diclo, Ramón Diclo Mateo, coronel de la Plaza Policial de La Vega. Nadie lo ve por ningún lado. No dice nada y la gente está harta de que estén quitando los motores con su papel y su cosa. Pero ahora es para la zona franca que tienen que ir a buscarlo. Óigase bien. Señora, hasta mañana. Dios me le bendiga. Pórtense bien y respiren hondo. Hagan un ejercicio y cójanlo suave. Porque la calor le está matando a mucha gente de infarto. Usted sabe, hay que cogerlo suave con todos estos señores, dueños, amo y señor de este país. Hasta mañana. Nuestro gobierno ha generado un excelente clima de confianza.